Nos encanta la vida moderna, cómo tenemos smartphones, tablets y MacBooks, y cómo tenemos también clase media, pero a veces nos gustaría poder teletransportarnos al pasado, a la edad media, a la edad antigua, y saber todos los lujos que conlleva eso. ¿Cómo vivía esa gente? Conocerles, cuáles eran sus costumbres, cómo eran sus casas, qué relación tenían con sus vecinos. Obviamente no puedo conocerles porque no han inventado la máquina del tiempo, pero hoy voy a teletransportarme a la era de los samuráis y ver sus casas y probar la comida que ellos comían. Hoy, en Buscándome la Vida, vamos a Bosu Village, el pueblo que se quedó atrapado en el tiempo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Espero que se encuentren fabulosamente bien, dependiendo del lugar en el que me estén viendo. Estoy en medio de la nada en Japón porque he decidido Village. ¿Qué carajo es el Bosu Village? Me dirás. Pues te voy a decir que a poco más de una hora en Tokio más o menos existe un lugar. Un momento, hace cientos de años, el tiempo se detuvo, mientras Tokio y Japón avanzaban y avanzaban, aquí se quedaron estancados en la época Edo. No es un pueblo real, obviamente, aunque lo parece. Se llama Boso Nomura y digamos que aquí Japón decidió guardar lo que no quería perder. Es un museo al aire libre en la prefectura de Chiba y digamos que recrea típico de una aldea Edo, es decir, entre 1603 y 1870 aproximadamente. El lugar se compone con más de 30 edificios tradicionales, casas de comerciantes, talleres de papel, herrerías, tiendas de arroz, templos, molinos y jardines y casas de samuráis y todo tipo. Se concibió como un espectáculo donde la gente pues podía experimentar un poco lo que era vivir en esa época. Y aparte, no es solo un museo, es un experimento para revivir el Japón que el progreso ha borrado. El progreso está muy bien, pero hay ciertas cosas que debemos recordar del pasado. Y por ello, yo, buscándome la vida, he venido aquí para enseñaros un poco cómo era la vida en la época Edo y educaros un poco sobre el pasado de Japón. Así que nada, vamos. Pues aquí estamos entrando en lo que sería la casa de un agricultor de la época. Aquí puedes coger tus naranjitas por 200 yenes, que viene siendo €1 y pico. Y nada, un momento aquí, mira, que se ve de puta madre, que se ve bastante bien. Las casas de los granjeros, digamos que no estaban diseñadas como las casas de los soldados o los samuráis. En la casa de granjero, pues digamos que el techo era de paja gruesa, como podéis ver ahí. Pues digamos que estaba hecho para sobrevivir, no tenía lujos ni nada por el estilo, ¿vale? Vamos a entrar primero por aquí. Para soportar el clima, el suelo era de tierra apisonada. Digamos que aquí se cortaba la leña, se guardaba pues toda la paja y los sombreros y todo lo que sería para trabajar y luego a lo mejor pues venderlo en los mercadillos. Aquí por ejemplo era donde se cocinaba, por ahí estaban las otras habitaciones, allí se tomaba el té, pero aquí se solía cocinar. Como pueden ver, cocina típica de la época, y creo que en la Japón rural todavía se puede llegar a encontrar. Os enseño ahora un poco la vida común, donde digamos que esto es la casa del granjero, es un poco, digamos, lo típico, ¿no? Digamos que es lo simple. Aquí tenían para rezar a sus dioses, donde daban ofrendas, pues tenían una habitación, 2 habitaciones, y creo que esto es, si ves corredera, puedo hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, aquí es donde os he enseñado antes la cocina, y ellos solían dormir aquí arriba, que, a ver, si no, me pego, ¡ay! Carajo. Vale, ahí está el campo, que ahora os lo enseño donde cultivaban. Ahí está su router 5G, no sabemos la compañía de teléfono que tenía. Obviamente en la época, lógicamente no había, en la época de Edo no había internet. Y nada, aquí arriba es donde... Mira, la verdad es que entre ambas casas, entre la del samurái y la del granjero, no solían haber grandes diferencias, ¿vale? Solían ser bastante simples las dos, entre comillas, y solían tener los mismos materiales, pero digamos que esta era básica. Para tirar al arco, yo creo que es bambú, castaña, aquí tienen castañas y carbón, pero bueno, en la época digamos que era indispensable cualquiera de estas cosas. Otro mini templito, ¿vale? Si vienen alguna vez a Japón, por favor no se lo beban, es una ofrenda para los dioses, si quieran cabrearlos. Y con estas mierdas se solían divertir. Soy un inútil, llevo una hora intentando hacer la pedaza para enseñaros para lanzarla, pero no sé hacerlo. Esto no tengo ni idea de lo que es. A lo mejor creo que sí lo que es, a ver, espera. Es esta mierda, ¿no? De que hacías así, ¿saben? Lo de lanzar y que caiga dentro de esto para que se conecte. Mira, aquí es donde cultivaban los granjeros sus tierras, justo al lado de la casa. Mierdecillas y sus cosas. Y aquí hay un espantapájaros.
Aquí estoy con mi colega. Vemos que todas estas cosas luego las vendían, todo lo que cultivaban aquí, porque servía como moneda de cambio, ¿vale? Muy importante que lo sepan, que en la época feudal, la época Edo, todas estas cosas la cambiaban. Luego, obviamente, pues si no cultivabas, pues básicamente lo que creases como artesano servía como tu moneda de cambio. Pocas palabras, trueques, ¿vale? Eran trueques. Lo que más solían cultivar los granjeros era arroz, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué hay aquí. Explícaros sobre las guerras y los cambios que hubieron en la época. Básicamente, durante casi 3 siglos, Japón no participó en guerras internacionales debido al aislamiento, es decir, lo llamaban el Sakoku, se aislaron completamente durante 3 décadas, por ello pues Japón permaneció bastante virgen, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, en el siglo XIX, la llegada de los barcos del comodoro Matthew Perry en 1853 obligó a Japón a abrirse al mundo. Aquí cabe destacar que también con la llegada del emperador Meiji, digamos que fue uno de los emperadores más importantes de Japón, porque fue el primero que abrió el comercio internacional a Japón. Por ello, digamos que es uno de los más famosos. Y bueno, el santuario Meiji en Tokio es uno de los más importantes. Y con ello también Meiji, digamos que derrumbó todo el sistema feudal en 1853. Aparte de la llegada del comodoro, las aldeas como la que hoy reproduce Boso desaparecieron bajo las fábricas, los trenes y las luces eléctricas. Boso no Mura no es una fantasía del pasado, es una fotografía de un país justo antes de despertar. Pocas palabras, eso fue el momento, digamos, de la revolución industrial japonesa. Las casas son mucho anteriores al periodo Edo, ¿vale? Son, digamos, muy rudimentarias, se les denomina como Tate Ana Yukioi y literalmente significa viviendas bajo el techo. A ver, vamos a entrar un momento. No hace absolutamente nada. No sé si veis algo, pero digamos que estas son de las casas más rudimentarias que hay en Japón. Es del periodo anterior Edo, 2008. Techos de paja, juncos, aquí estaba el fuego donde cocinaban y era subterránea pues precisamente para resguardarse tanto del frío como calor. Estaban hechas de paja, las paredes de barros con ramas, aparte ponían musgo para que así ya estuviese siempre fresca la casita. Vamos a ver la otra. Y había solamente una entrada, por donde acabamos de entrar. Digamos que en esta época los japoneses eran cazadores-recolectores, ¿vale? Vamos a entrar. Esta es mucho más grande, ¿eh? Ahí se sentaban, no, se sentaban en esas cosas de madera. Y aquí es donde cocinaban. Esto se le llama fogón, es decir, irori, que servía para cocinar, calentar, incluso para ahuyentar los insectos. Y me pareció bastante. Claro, obviamente no era eso, ¿vale? Me refiero, hacían un fuego, no estoy seguro. Os acabo de enseñar de sus casas y tal. Me paro a pensar y quizá la gente pues de esa época era un poco más feliz, ¿no? ¿No creéis? Vemos que pues el ser humano vivía en armonía con la naturaleza, no existían templos, ni ciudades, ni estrés. Uno cazaba, otro recolectaba, otro cocinaba. Obviamente, pues yo no estaba ahí y me puedo imaginar que en esa época también había el problema que ha habido en todas las sociedades del mundo y todas las civilizaciones sobre jerarquías y quién manda y quién no. Pero bueno, y luego pues ya pasamos al cultivo del arroz y que ya Japón deja de vivir con la naturaleza para vivir de la naturaleza. Me he puesto romanticón, lo siento. Estos son restos que se han encontrado en Japón, pequeños cuchillos, anillos, pendientes, esto que creo que es una tortuga o una jarra, no, es una vasija creo, espadas, mira, hay una espada, está toda oxidada, y aquí figuras que hacían ellos. Creo que el hecho de que Japón estuviese más atrasado, o sea, que no abriese el comercio hacia el mundo exterior, dio esto que es bonito, ver cómo se detuvo el tiempo, digamos, aquí, no avanzaron y no tal, pero al mismo tiempo a lo mejor hubiesen crecido más rápido. Mola eso, ¿no? A ver, muestras. Así era como las casas de las cuevas, aquí donde vivía. Bueno, he venido aquí ya a comer, me he pillado un té, me ha valido la comida unos 700 yens, que al cambio viene siendo unos
3,5, 4 euros más o menos. Y nada, ahora os enseño lo que voy a comer, ¿vale? Vale. Esto es Tenkasu Soba, que básicamente es cambia según la región, pero es un plato de fideos de trigo que servidos fríos, o bueno, calientes, este está frío, y que nada, básicamente tiene tenkasu, que son pequeños trozos demasiado crujientes que sobran de la tempura, que es esto, algunas algas secas, nori wakamae, que es rica en minerales, esto es como una alga también, y a veces viene cebolla y wasabi, que es para darle un toque picante y fresco. Aproveche. Se hierven los fideos soba unos minutos, se enjuagan con agua fría y se sirven con alga nori, cebolleta, wakame y trocitos de tempura crujientes. Se acompañan con una salsa fría de soja, mirin y dashi, en la que se mojan los fideos antes de comer. Está bueno. Está bueno. Bueno, aquí tengo mi té. No me gusta tanto, la verdad. Bueno, durante la época Edo, la soba se convirtió en una comida rápida y urbana, muy popular entre trabajadores y samuráis de bajo rango. Eran baratos, energéticos y fáciles de preparar en los puestos callejeros de la época Edo. Y los sadu soba se comían en verano, porque estaban fríos. Y los soba calientes, los kake soba, que eran típicos en invierno. Está bastante bueno, la verdad. Difícil de comer la tempura cuando se moja así en la sopa, pero bueno, está bastante bueno. Doy mi probado. Nada, y después de tomar una buena comida, pues es cuando la gente, bueno, cuando empezaba el trabajo de la gente. Yo lamentablemente he llegado un día en el cual no se puede hacer absolutamente nada. Y ya, pero creo que no puedo hacer nada más. Restaurant. Tiru. What's Tiru? Green tea. Ah, green tea. Ah, ok. Coffee. Coffee. How much the coffee? ホットアイス、ホットコーヒー。ホットコーヒー。ホットコーヒー450。Okay. はい。 Then no, arigato, just 3. はい。 Ah, sumase. はい。 No tengo dinero, no se puede pagar con tarjeta, así que no puedo tomar café. Y aquí esta es la calle principal, que es donde se solía hacer el comercio en aquella época, y donde los samuráis y los campesinos y los mercaderes y todo, pues vendían sus cosas. Por lo que tengo entendido hay 16 tiendas y casitas y tal, y ahora sigo enseñando un poquito porque más que tiendas, bueno, ahora son tiendas, pero en la época eran pues los sitios donde la gente comerciaba, pero hoy en día es museitos, o a lo mejor te hacen un pequeño cursito de algo, como de escritura, costurería como aquí, o sabes, cosas así. Entonces tú puedes ir para la planta de arriba y un pequeño museo, o te enseñan a hacer esas cosas. Entonces, para hacer cuadros o figuras de la época, te pone bastante en el momento. Mira, aquí hay cuadros, que imagino que obviamente esto tú no lo haces, esto es para comprarlo, pero no sé si arriba se podrá ir todo. Aquí está este señor. Está todo en japonés, no se entiende nada, pero mira, aquí está, aquí es como hacían los pigmentos en su momento. Top. La residencia de los samuráis en la época Edo. Entrar, vamos a ver. Por lo que tengo entendido, mira qué fancy. Ah, bueno, entramos ya de una. Please remove your shoes. Las casas de los samuráis eran más sobrias, pero cuidadosamente construidas. Estaba pensado para mostrar disciplina y autoridad. Muros rectos, un pequeño jardín, una entrada formal donde solo unos pocos podían cruzar, y bueno, dentro del tatami marcaba la jerarquía, quién podía sentarse dónde y quién podía hablar y quién podía callar. En plan, estaban separados así. Y aquí creo que es donde cocinaban. Sí, aquí es donde cocinaban. ¿Ves? Aquí también hay una entrada. Aquí un pequeño santuario para los dioses. Y aquí está la joya de la corona. Está, digamos, la armadura y espadas. Tienen aquí hasta un bigotito. Yo ya me lo he quitado. Me he quitado el bigote. Ya no soy como un sabor. Mira, aquí. Espadas también. Espadas. Aquí un pequeño jardincito. Y aquí es donde me daban y se iba para abajo.
Y aquí sobreentiendo que es la ducha. Ah, no, aquí es donde cagaban directamente. Aquí cagaban, se lavaban las manos. Lo que bastante bien explicar un poco el contexto de la época, básicamente para entender mejor esa sociedad, ¿no? En el periodo Edo, cuando Japón era un país muy cerrado al mundo, su mundo interior, por decirlo de alguna manera, cómo era la política y sociedad. Japón fue gobernado por el shogunato Tokugawa desde el 1603 hasta 1868, una dictadura militar establecida por Tokugawa Ieyasu. El país vivió más de 250 años de paz interna, conocida como la Pax Tokugawa. La sociedad estaba dividida en 4 clases, ¿vale? Estaban los samuráis, guerreros y burócratas del shogun, campesinos, base económica y moral del país, artesanos, fabricantes y constructores, y comerciantes, considerados los más bajos, aunque muchos lograron enriquecerse gracias a esta práctica. Obviamente por debajo de eso estaban los parias, los eta, encargados de oficios impuros como la curtición o el sacrificio de los animales. La economía. El país vivía bajo un principio de autosuficiencia rural. Las aldeas agrícolas producían arroz, base de la económica, que además funcionaba como unidad de pago de impuestos. Los samuráis recibían su salario pues con ese arroz, no con dinero físico, y a pesar del aislamiento floreció el comercio interno y aparecieron mercados, rutas comerciales y economías locales. Surgió una burguesía urbana en ciudades como Edo, que a día de hoy es Tokio, Osaka y Kioto. Aquí tenían su terracita, aquí es donde estaban chill, como pueden ver. Es más bonita, una casa más bonita que los de los campesinos, por obvias razones. Sí, estaban hechas del mismo material, pero esta está un poquito más bonita. Bueno, y hasta aquí con la villa aquí de fondo. Hoy que me quiero acabar este vídeo. Me he dado cuenta de que al estar aquí no ha habido muchos turistas de otras partes que no sean de Japón. O sea, sobre todo son gente mayor japonesa que está haciendo tours, o gente en pareja, algún que otro japonés joven y tal, pero en general suelen ser eso. Y me ha surgido pues que creo que el Bozo Village no es solo una ventana al pasado, que también es donde Japón se mira cuando ya no consigue reconocerse. A veces pienso que este lugar existe para recordarnos algo sencillo, que antes de ser modernos fuimos humanos, que antes de correr sabíamos quedarnos quietos, y quizás entre tanta prisa lo más revolucionario sea volver a caminar descalzos sobre la tierra. Hoy en día el lugar es visitado por más de 300.000 personas al año, especialmente escuelas y familias japonesas que quieren enseñar a sus hijos o a sus nietos el pasado de Japón, de la época Edo, y es escenario de bodas tradicionales, y a su vez está muy guay ver una boda tradicional, dramas históricos y festivales rurales. También se ha convertido en un símbolo de resistencia cultural frente al ritmo urbano en Japón. Así que nada, llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver mi vídeo, dale like, suscríbete, no es obligatorio, pero me ayudarías muchísimo, y como siempre, muchas gracias por ver Buscándome la Vida. Y si te ha gustado el vídeo, te recomiendo que veas que en Tokio ya no manda la Yakuza, ahora manda una nueva mafia. Te dejo por aquí el vídeo.